Buenas tardes amigos, los saludo en nombre del Señor. Sean bienvenidos a oír un momento la palabra de Dios, esperando que se encuentren bien junto a sus seres queridos. Hoy la palabra se encuentra en Isaías capítulo 33. Voy a leer del versículo 13 al 16 y les doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros lo que estáis cercas, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espantado, sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Amén. Dios nos creó con eternidad al ser humano. Por eso existe ese vacío en nosotros. Y por eso que el ser humano busca la satisfacción y llenar el vacío que hay en su corazón a través de múltiples actividades. Pero todas esas cosas que nosotros podamos hacer aquí en la tierra son pasajeras. Todo el mundo lo sabe. Por eso están en constante búsqueda de la felicidad o de llenar el vacío que hay en su corazón. Pero la realidad es que el ser humano ignora que ese vacío es producto de la ausencia de eternidad. ¿Y por qué digo ausencia de eternidad? A pesar que Dios nos creó con eternidad, es porque la verdadera eternidad o el sello de la eternidad es la presencia de Dios mismo en nuestros corazones. Como Él nos creó con eternidad, nosotros necesitamos llenar ese vacío. Y ese vacío es producto del pecado que habita en cada uno de nosotros. Y producto del pecado que cada uno de nosotros tenemos, es que necesitamos volvernos a Dios para recibir remisión de pecados y para que su presencia venga a morar a nosotros. Y así estar plenamente y estar completo delante de la presencia de Dios y morar eternamente en su presencia. Pero aquellos que no buscan llenar ese vacío de eternidad en sus corazones, que no reciben remisión de pecados, van a pasar una eternidad en el infierno. Por eso es importante que cada uno de nosotros busquemos a Dios. Y hoy la palabra dice, oíd. Es importante el oír. Pero ¿qué cosa oír? Porque Dios nos dice, sé pronto para oír y tardo para hablar. Pero ¿qué tenemos que oír nosotros para llenar el vacío que hay en nuestros corazones?
para que la eternidad que Dios puso en cada uno de nosotros sea cumplida a través de su palabra, y para que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros y así entrar al reino de los cielos. Es como dice Juan, dice: escudriñad las Escrituras, porque en ella halláis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Dios. Y es una realidad. Es importante oír palabra de Dios, porque solo en ella nosotros encontramos la vida eterna. En ella encontramos la remisión de nuestros pecados, como así también al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no vamos a entrar al reino de los cielos. No importa cuántas veces digamos Señor, Señor. No importa qué cargos nosotros podamos ostentar aquí en la tierra. Desde el hombre más conocido religioso aquí, el Papa, los cardenales, sacerdotes, padres, curas, pastores, obispos, como quieran llamarle a los líderes religiosos, que cada uno tenga sus propias iglesias. Si no tienen el Espíritu Santo en sus corazones, sin importar el cargo que tengan y sin importar el reconocimiento que tengan de parte de sus iguales o de todo el mundo, se van a ir al infierno. Porque uno no entra al reino de los cielos por el reconocimiento de los hombres, o por los cargos que uno pueda ostentar aquí en la tierra, por muy santo que uno pueda parecer. Uno entra al reino de los cielos si es que tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la verdad. Y es el espíritu de adopción por el cual nosotros podemos llamar a Dios Abba. Los que estáis lejos, Dios le pide a aquellos que están lejos que oigan. ¿Y quiénes son aquellos que están lejos? Son aquellos que aún no conocen la verdad, creyentes o no creyentes. Porque hay creyentes que aún no están en la verdad, no conocen la verdad. Porque nadie le ha enseñado la verdad. Pero sí le han enseñado a ser hombres o mujeres religiosas, adoctrinadas de una otra manera para caminar de acuerdo a las doctrinas de cada misión o de cada religión o de cada iglesia o de cada denominación. Porque muchas veces le dan más importancia a sus propios reglamentos doctrinales que la propia palabra de Dios. Se olvidan de la palabra de Dios, interpretan la palabra de Dios conforme a sus propias conveniencias o de acuerdo a sus propias doctrinas que puedan ellos interpretar en la Biblia. A pesar que la Biblia dice que la verdad os hará libre. Y eso indica claramente que hay una verdad, una sola. Y que todos aquellos que quieran entrar al reino de los cielos deben de creer en lo mismo, tener la misma fe. Nadie va a entrar al reino de los cielos con una fe distinta. Y por eso que Dios no mira denominaciones o letreros, o no mira religiones, mira la fe. Porque es una fe, es un Señor y un bautismo. Todos deberían creer lo mismo para entrar al reino de los cielos, todos. Entonces, por eso que Dios no mira letreros, mira el corazón, mira la fe, ¿cierto? Por eso la importancia del oír, el buscar. Entonces, es importante cuestionarse cada día la fe en cada uno de nosotros, analizar nuestra propia vida de creyentes. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está recto delante de Dios? ¿Tenemos el Espíritu Santo en nosotros? ¿Tenemos aún el pecado morando en nuestras vidas? ¿Te has preguntado? ¿Te has hecho esos cuestionamientos?
ha dado frutos del Espíritu. Una fe sin obras muertas, ¿cierto? Dar frutos espirituales. Y no te hablo yo de lo material, te hablo de lo espiritual. ¿Has cuestionado alguna vez? ¿Has pensado alguna vez por qué existen tantas religiones en el mundo? ¿Por qué dentro de una misma religión existen tantas denominaciones, distintos letreros, distintas doctrinas, distintas formas de interpretar o ver a Jesucristo o conocer los caminos? Los adoctrinamientos son muchos. ¿Por qué algunos le dan más importancia a una cosa y otros a otra? ¿Qué hay de distinto? El entendimiento, ¿cierto? El entendimiento. ¿Qué hay distinto en cada denominación, en cada religión, en cada iglesia? Que dice creer en Dios, en Jesucristo, es el entendimiento. Y esa es la primera lucha que uno debe de dar. Y esa es una lucha espiritual. La lucha no es contra carne ni sangre, dice la palabra de Dios, sino contra principados, ¿cierto? Y la primera lucha espiritual que uno da es a través de la palabra, en el entendimiento de la Escritura. Que para poder entender correctamente la palabra de Dios, debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, vamos a tomar cualquier camino. Entonces, ¿quieres saber la respuesta de por qué existen tantas denominaciones con tanta doctrina? Es porque ahí ha actuado la carne. Simplemente hay adoctrinamientos carnales. Porque el Espíritu Santo no divide, el Espíritu Santo une en la fe. Pero sí hace distinción entre un justo y un pecador. Pero aquellos que los hace justos, los hace a través de la misma fe. Y la fe vino por el oír, palabra de Dios. Por lo tanto, todos deberían de creer lo mismo. El mismo adoctrinamiento, el mismo conocimiento, la misma fe. Por lo tanto, hay mucho que uno debe de aprender y debe de entender en la Escritura. Que no es llegar y creer, no es llegar y partir congregándose en cualquier iglesia, aunque digan que creen en Jesucristo, aunque digan que son la iglesia más antigua del mundo, que fue la primera que fundó a través de los apóstoles, si no creen en la verdad, o si no están en verdad, sinagoga de Satanás son. Porque aquellos que son de Cristo caminan en el Espíritu, y aquellos que no son de Cristo caminan en la carne. Y te digo esto porque es importante discernir entre una fe y otra, porque el camino del Espíritu es guiado por el Espíritu Santo y tiene el conocimiento de la verdad, pero aquellos que caminan en la carne no son guiados por el Espíritu Santo, engañados están. Y espíritu de error hay en cada uno de ellos. Y si hay alguien que profetiza a través del error, no es de Dios, porque es del error. Lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. El versículo 13 de Isaías. El poder de Dios, el verdadero poder de Dios, es salvar las almas y llevarlas al reino de los cielos. Eso lo hace a través de sus siervos, a través de sus escogidos, a través de la palabra de Dios, a través de la verdad, a través del Espíritu Santo. Los pecadores asombraron en Sión, espantados, sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Alguien podrá engañar a Dios? ¿Alguien podrá decir yo soy un hijo de Dios si en él no habita el Espíritu Santo? ¿Alguien podrá caminar en santidad si aún mora el pecado en su corazón?
Alguien podrá decir, yo soy hijo de Dios y aún mi nombre está inscrito en el libro de las obras y no está inscrito en el libro de la vida. Los pecados del hombre deben ser borrados desde las tablas de sus corazones y del libro de las obras. De dos lugares deben ser borrados nuestros pecados para ser verdaderos hijos de Dios. Por eso que Dios no puede ser engañado. Nosotros podemos sentir satisfacción en algún momento, podemos sentir que nuestros corazones están más livianos, más frescos, podemos sentir como que corre un agua en medio de nosotros y quizás pueda ser una emoción o un sentimiento, simplemente emoción. Nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos, pero Dios no puede ser engañado porque todo lo que hacemos en esta vida está escrito en el libro de las obras. Por lo tanto, si tu nombre no es borrado del libro de las obras e inscrito en el libro de la vida, sigues siendo un pecador delante de Dios y necesitas la verdad. Por lo tanto, dice el Señor, ¿quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto. Sin la justicia de Dios y sin la verdad, nadie puede habitar con el fuego eterno. Nadie puede habitar en la presencia de Dios. Porque ningún pecador va a entrar en la presencia de Dios. Y es importante conocer la justicia, ser siervo de la justicia de Dios, y no de nuestra propia justicia, sino de la justicia de Dios, y hablar lo recto, hablar la verdad, y no hablar conforme a nuestros pensamientos o conforme a nuestras emociones o sentimientos, sino hablar palabra de Dios. El que aborrece las ganancias de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Hay muchos que caminan por la puerta ancha y dicen ser siervos de Dios, predican la palabra con poder engañoso, engañan a las personas. En vez de ser de bendiciones, son escarnecedores de alma. En vez de hablarte de remisión de pecados y hacerte entrar al reino de los cielos, te dan más cargas. Y hablan de la ley con elocuencia y a conveniencia. Mas no te enseñan la ley de salvación, que es en Cristo Jesús. No te enseñan a entrar al reino de los cielos, porque ni ellos saben cómo entrar. Pero sí citan que basta creer en Jesucristo para entrar en el reino de los cielos. Pero no te enseñan al Jesucristo bíblico y Salvador, sino te enseñan a un Jesucristo que ellos inventaron a conveniencia y con mucha liviandad. Un Jesucristo que no es el bíblico, en el cual en él no habita poder. Mas la Biblia habla de un Jesucristo todopoderoso, lleno de misericordia, que entregó su carne y su sangre por nosotros, y así cumplió toda justicia. De esa justicia Dios quiere que nosotros habitemos y hablemos. Hablar lo recto, dice el Señor. Hablar la verdad de la justicia. Esa justicia que vino mediante agua y sangre. Como dijo Jesús a Nicodemo, que no naciese de agua y espíritu, no entrará al reino de Dios. Y es una realidad, porque esa es la justicia de Dios. Sin la justicia de Dios, nadie puede recibir remisión de pecados. Y nadie puede ser llamado siervo de Dios. ¿Entiendes justicia? En Romanos, Pablo dice
Romanos 1 dice que en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe. Y el justo por la fe vivirá. Entonces el justo, ¿por qué fe vive? Por la fe en la justicia de Dios. Y esa justicia se revela. Por lo tanto, necesitamos el Espíritu Santo en nosotros para entender la justicia de Dios. No se aprende, literalmente se revela. Y aquellos que Dios se la revela, la enseñan. Y el que tenga oído para oír, que la guarde en su corazón. Porque esa es la justicia que salva, ese es el camino recto. Dios dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Todos aquellos que quieran creer en Dios deben de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No te pide nada más que buscar eso, primeramente. Y una vez que lo hayas encontrado, lo demás viene por añadidura. Luego Dios dice, este habitará en las alturas, fortaleza a rocas será su lugar de refugio. Se le dará pan y sus aguas serán seguras. La palabra de Dios es el alimento eterno. No tan solo de pan vivirá el hombre, ¿cierto? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esa palabra que es inspirada por el Espíritu Santo y no inspirada en la sabiduría del hombre ni por el conocimiento mundano. Porque el hombre, ¿qué tiene que ofrecerle a Dios? ¿Hay alguna virtud delante de Dios que tenga el hombre? Podamos decirle a Dios, yo tengo esto bueno. Cuando la Biblia dice que en maldad fuimos formados y en pecado concebidos, ¿qué podemos ofrecerle a Dios si en maldad fuimos concebidos? ¿Podemos dar algún fruto bueno carnalmente si en maldad fuimos concebidos y en pecado nacimos? Hay mucho que meditar en el conocimiento de nuestra propia esencia. Es importante conocerse a uno mismo, porque esa es la paja que muchas veces vemos en el ojo ajeno y no el tronco que cubre nuestra propia vista. Es importante. No hay mayor discernimiento que discernir nuestro propio corazón, nuestra propia vida. De la abundancia del corazón habla la boca, dice el Señor, ¿cierto? Y eso es una realidad. Por eso muchas veces uno es conocido. Porque a través de la abundancia, a través de los dichos que uno pueda decir, uno examina la fe que pueda tener las personas. Y saber si están o no en verdad. Y esa es una realidad. Y aquellos que confían en la palabra de Dios, aquellos que hablan lo recto y caminan en justicia, este habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Porque Jesús es la roca. Porque la justicia de Dios es eterna. Es fuerte. Es firme. Y se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Y esa es una realidad muy grande. Porque aquellos que están en verdad saben que están en verdad y saben que tienen la entrada al reino de los cielos, saben guiarte también. Aquellos que están en verdad saben guiar un alma al reino de los cielos. Y esa es la seguridad y esa es la paz que Dios le da a aquellos
que le da la remisión de pecados. Y por eso que abra la boca. Por eso que predican el Evangelio. Por eso que son enviados de Dios a predicar su palabra. Porque Dios le ha dado la remisión de pecados, el conocimiento pleno en la verdad, para que puedan guiar a otras personas al reino de los cielos. Y para que el Padre, el Hijo, sean glorificados, como así también el Espíritu Santo. Para que todos reciban remisión de pecados de parte de Dios. Y el nombre de Dios sea glorificado y no el del hombre. Porque simplemente el hombre es un emisario, un enviado, un siervo. Porque el que salva es Dios, el que da el entendimiento es Dios, el que da la sabiduría es Dios, el que da el conocimiento es Dios. Él hace toda la obra en medio de nosotros. Sin Dios, nada hablaríamos, nada tendríamos. Con Dios, todo lo tenemos. Estamos en la carne, tenemos debilidades. Y esa es la cruz que tenemos que cargar. Y con esa cruz la tomamos y le seguimos a Él. Ese es el afán del discípulo. Seguir a Cristo sin importar su carnalidad. Seguir a Cristo y poner su mirada en lo blanco, en lo perfecto, y seguir hablando de sus grandezas y del Evangelio. Porque sabe que aquellos que van a oír van a recibir la remisión de pecados y van a recibir de parte de Dios. Para entrar al reino de los cielos hay que caminar en justicia, nacer de agua y espíritu y creer en Jesucristo. Y aquellos que entiendan esta verdad van a estar parados sobre la roca. Ese va a ser su refugio. Y sin importar donde golpee las olas, el mal tiempo, nadie lo moverá, porque van a estar parados sobre la roca. Que Dios te bendiga grandemente esta tarde. Y te invito a orar y a dar gracias por esta palabra. Mi Señor, te doy gracias por su amor, su justicia y su misericordia, implorando que usted sea con nosotros en todo lo que hagamos. Derrama sabiduría, entendimiento, inteligencia de lo alto, y seas tú glorificándote en cada corazón. Bendiga a aquellos que van a oír tu palabra, como así también, Padre Santo, seas tú salvando y glorificándote. Líbranos de todo mal, de todo engaño, traición y maldad, y que tus ángeles acampen a nuestro alrededor. Esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, amigos, será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.